Buenas, bienvenidos al primer episodio de Diario de un Mochano. Me hubiera gustado que el primer episodio hubiera sido en tierra mochana, pero bueno, la vida es como es y considero que donde estoy es bastante buen sitio para empezar a hacer vídeos. Y no, ya está, voy a explicar un poquito. Me encuentro en Inverness, la capital de las Highlands, en Escocia. Y el caminito que habéis visto, la rutilla, es el cementerio de Tomahawk, o se pronuncia algo así, creo, y se encuentra muy cerquita del centro y considero que es un sitio que si pasas por aquí un ratito y muchas veces la gente no sabe qué visitar y eso, un sitio bastante peculiar porque aunque los cementerios aquí son bastante típicos y considero que este es bastante típico todos los demás que he visto. Y si tenéis suerte podéis ver ciervos también y la vista desde lo alto de la colina es una pasada. Así que nada, bueno, todo esto es la introducción al primer episodio, que va a ser en las Islas Orcadas, en Mainland. Así que espero que os guste y yo seguro que me lo paso bomba. ¡Let's go! Las Islas Orcadas es un archipiélago ubicado en el norte de Escocia que comprende aproximadamente de unas 70 islas, de las cuales solo 20 están habitadas. Mi amiga Stash y yo nos dirigimos a Stromness, que es el segundo núcleo de población más grande de las Orcadas, con alrededor de unos 1.600 habitantes, y se encuentra en la isla más grande, llamada Mainland, que es la sexta isla más grande de las islas escocesas. Para llegar a Stromness nos desplazaremos desde Inverness a Thurso en autobús y desde este último iremos en ferry hasta Stromness. El motivo de elegir esta ruta, en lugar de cruzar en ferry desde John O'Groat, se debe a que el trayecto es más espectacular, ya que bordearemos la isla de Hoy y podremos contemplar The Old Man of Hoy. En Escocia se llama Old Man a estos pináculos rocosos que quedan separados del cuerpo de roca principal por el desgaste producido por las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. Hay muchos Old Man en Escocia, pero para mí el de Hoy, con sus 137 metros de altura, es el más espectacular. Debido a la imposibilidad de poder alquilar un coche, tuvimos que alquilar unas bicicletas. Por lo tanto, nos centraremos en visitar la parte noroeste de la isla. Las Orcadas contienen uno de los yacimientos neolíticos más antiguos y mejor conservados de Europa.
Guiados por los pájaros, nos vamos acercando a la pequeña isla de Bursey, al noroeste de Maryland. Pero antes haremos una pequeña parada en una pequeña iglesia con un cementerio donde no me gustaría pasar la noche y una pequeña visita a las ruinas del palacio del conde de Bursey. Esta pequeña isla solo es accesible durante unas horas cada día, cuando la marea baja. En la isla podemos encontrar los restos de una antigua iglesia, así como de una aldea picta. Sus acantilados son espectaculares y la isla está coronada por un pequeño faro blanco. Bueno, pues ya de vuelta hacia el hotel. Como podéis ver ya está lloviendo, así que el tiempo muy escocés, muy scottish. Y nada, muy bonito el día, la verdad que el que tenga la oportunidad de pasar más por Escocia y pueda subir por aquí, totalmente recomendable, es una gozada, la gente aquí, bueno, en toda Escocia es súper amable, pero aquí todavía un poquito más, así que nada. Bueno, vamos ya para el hotel y llevo sin pillar una bici años, así que llevo el culo que no ve. Cheeks and ruby lips alone.
Nazareth.